Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a continuar parte de lo que sería también nuestro programa de actividades. Hoy es el 30 de abril, Día del Docente, Día del Maestro en Paraguay. Creo que eso es en Brasil otra fecha, pero no se olviden de decir un felicidades maestro a todos. Gracias. Sonó medio obligado eso, pero bueno, como todo cirujano dictatorial, eh, medio onda militarizado. Gracias por ese aplauso generoso y voluntario que me hicieron. Bueno, vamos a continuar así rapidito. Como les dije, es un tema bastante largo, probablemente divida en dos partes, para no tener que aburrirles demasiado. Vamos a hablar todo lo que es la parte etiología, fisiopatología, clasificación, algunas patologías relacionadas y vamos a dejar la parte que corresponde al diagnóstico y tratamiento y todo lo que venga después para para una siguiente clase. ¿Está bien? Así entonces le sacamos un poquito más el jugo. Em, el término oclusión o obstrucción es algo que van a escuchar bastante y normalmente se utiliza casi como sinónimos, pero no lo son tanto. El hecho de una obstrucción habla de algo mecánicamente puro, ¿verdad? De algo que está atajando, ¿verdad? En cambio, podemos tener una obstrucción intestinal sin tener una oclusión intestinal. El término de oclusión intestinal se relaciona con el compromiso vascular que pueda tener ese segmento intestinal. Entonces, muchas veces en un cuadro de una hernia, en una patología por una brida, una adherencia que genera el cuadro de la obstrucción, una vez solucionado el origen, a veces el intestino recupera su motilidad, su coloración, su irrigación, y si en ese contexto muchas veces no se sacrifica el intestino. Ahora, si existe un compromiso vascular, a eso llamamos oclusión normalmente, ahí sí está acompañado de resecciones intestinales, que pueden ser amplias, pequeñas, en forma de cuña, acompañado de ostomías, de otros temas. Entonces, la definición sería detención completa y persistente del tránsito de las heces y los gases en un segmento del intestino. Entender términos como pseudo obstrucciones anteriormente utilizadas, actualmente utilizadas, conocidas como obstrucciones parciales, como algo intermedio entre las dos opciones. Porque vamos a tener cuadros crónicos y cuadros agudos y cuadros subagudos entre medio. Porque diferenciar algo como el estreñimiento crónico, un estreñimiento es personas que tengan ligeramente el intestino un poco más perezoso o que tengan trastornos en la motilidad intestinal o que sufran de alguna intolerancia alimentaria o que sufran con una disbiosis intestinal. Entonces, está muchas veces o pacientes relacionados con hipotiroideos o otras patologías, pacientes que conozcan una patología de base secundaria como una rectocolitis, un mal de Chagas, una enfermedad de Hirschsprung, diferentes tipos de enfermedades que pueden estar asociadas a la lentitud del tránsito intestinal, pero que es algo crónico y que el paciente convive con eso. Ahora, ¿cuándo es lo que nosotros nos llama la atención y se convierte en una urgencia quirúrgica? Las obstrucciones intestinales reales, ¿verdad? Entonces, conocer esa diferencia, esa gama de patologías que puede estar. Es una de las urgencias más frecuentes y más graves de las patologías abdominales. Como les dije, entre la apendicitis, peritonitis, trauma y obstrucciones y patologías biliares. ¿Qué pasó ahí? Se quedó sin batería, seguramente. Y patologías biliares, no sé, se movió. Y patologías biliares justamente van a ser las cosas más comunes que vamos a encontrar. Entonces, es importantísimo y fundamental llegar al diagnóstico para hacer un tratamiento precoz. Parte también de este grupo, pero vamos a hablar en forma especial, van a ser
los cuadros de isquemias mesentéricas, que va a ir acompañado de infartos intestinales y de una mortalidad muy alta. Entonces, cuando se detecta a tiempo, podemos salvar segmentos intestinales. Podemos vivir sin 1 metro de intestino y intestino delgado y demás cosas, pero hay segmentos intestinales mucho más importantes, como por ejemplo el duodeno o zonas donde la válvula ileocecal. Entonces van a entender que la anatomía siempre va a estar asociado a esa región, porque no se puede olvidar estudiar de forma independiente la irrigación, la vascularización de todo ese segmento. A lo que le estaba diciendo, obstrucción parcial o suboclusión si la detención no es completa o no persiste. O sea, se dio otra vez nuevamente. Entonces quiere decir de que era una obstrucción parcial nada más, por eso fue cediendo. Cuando se obstruye la totalidad de la luz, prácticamente a eso llamamos que no deja pasar ni siquiera el gas. Entonces muchas veces vamos a tener detención de heces y gases. Ya solamente la detención de heces, pero los gases permiten, entonces va a permitir que un abdomen se distienda pero que no reviente, porque si va soltando, va liberando los gases, hace que la presión intraluminal vaya disminuyendo. ¿Cuáles van a ser sus formas de presentaciones? Como les dije, aguda, subagudas, crónica, de forma intermitente, que vamos a estar cursando, por ejemplo, episodios de diarrea con estreñimiento, algo característico de los pacientes oncológicos que tienen cáncer de colon, cáncer de recto, o una de esas regiones. Otro tema interesante, así como existe la hemorragia digestiva alta, un punto de parámetro para poder decir hemorragia digestiva alta, y hemorragia, tranquilo, hemorragia digestiva baja, ¿qué es lo que tiene que haber un reparo anatómico para poder decir qué es alto y qué es bajo? Normalmente en las hemorragias es el ángulo de Treis, pero en las obstrucciones intestinales es intestino delgado versus corto, entonces tenemos las válvulas ileocecales como un parámetro. Todo lo que sea por encima es alta y todo lo que sea por debajo, incluyendo colon y demás cosas, es baja. Distales a esa válvula. El origen, la patogenia, el problema del coso tenemos clasificados en dos grandes grupos. El problema puede ser de forma mecánica, existe algo ahí que está generando un problema, ya sea en forma de una simple obstrucción, puede ser en una forma de estrangulación, puede ser en forma de asas, o sea, tenemos un problema de anillo y bloquean dos segmentos así y termina formando una asa cerrada, ¿verdad? Pero existe, ¿verdad? El coso, o puede ser de forma funcional. El intestino no está funcionando, no hay nada, la fábrica funciona, están todos los obreros, pero los obreros no quieren trabajar. Es diferente a saber de que no hay algo que nos está permitiendo. Y esa fisiopatología va a deberse en dónde está el problema. Dentro de la luz, la pared en sí, o fuera de la pared. Y van a tener esos términos, luminal, parietal y extraparietal. Bueno, según su patogenia, las mecánicas van a caracterizarse por un bloqueo del tránsito intestinal con el consiguiente aumento de la contractilidad en modo de respuesta fisiológica para aliviar la obstrucción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien tiene una obstrucción mecánica, lo lógico que el organismo trate de hacer para tratar de compensar va a ser luchar y aumentar esa tonicidad para tratar de vencer. Porque a veces, aumentando el peristaltismo, consigue que lo que está obstruyendo termine cayendo, termine rompiéndose, termine liberándose. Permite que lo que le estaba atajando se afloje, se desdoble, entonces consigue colocarse nuevamente en la posición que debería de estar. Ahora, los funcionales, justamente su principal característica es la ausencia de la contractilidad muscular. O sea, no va a haber movimiento. ¿Dónde pasa esto? Probablemente cuando hay una parálisis de la actividad muscular, el ilio paralítico, por ejemplo, o ilio adinámico. En un cuadro peritoneal, cuando hablamos de apendicitis, dijimos en la clase anterior, ¿qué cosa? Que en la ecografía, por ejemplo, se veía y uno de los informes decía ilio paralítico en esa parte, intestino sin movimiento,
¿verdad? ¿Por qué no se mueve? El intestino delgado que está rodeando no tiene nada que ver ahí, pero él está visualizando el problema y se paraliza, ¿verdad? La famosa ley de Stock. Por el problema que donde está, en el apéndice, otro lado. Pero el intestino delgado no tiene nada, no hay ninguna obstrucción, no hay nada, pero se paraliza, no está trabajando. Y cuanto mayor la infección, mayor va a ser la parálisis de todo el resto del intestino. Salud, Saúl. Bueno, altas cuando el origen de la obstrucción se localiza en el intestino proximal a la válvula ileocecal, duodeno, yeyuno, ilion, toda esa parte. Y las bajas distalmente a eso. Tenemos el colon, transverso, ascendente, descendente, sigmoides, recto, ano. Interesante para poder analizar justamente las imágenes que van a presentar. Ustedes que están dando imágenes, van a darse cuenta. Según la forma de evolución, vamos a tener situaciones en las cuales el paciente está bien y de un momento para el otro se fue toda la mierda. Después de comer, después de hacer alguna actividad física, algún esfuerzo brusco, algo desencadenó y gatilló todo de forma abrupta. El paciente estaba bien y a cuestiones de horas empezó a complicar. Versus las crónicas que se van instalando de forma lenta pero progresiva. Eso quiere decir de que uno va cada vez más, va tolerando menos, cada vez más va yendo peor de cuerpo, cada vez más va ese es más acintada, cada vez va a llegar a un momento donde cada vez el abdomen se va a distender más y va a tener menor justamente capacidad de la etiopatogenia, ¿verdad? La oclusión mecánica es la que se divide nuevamente en la parietal y extraparietal y la endoluminal. Y ahí tenemos ejemplos de lo que serían las patologías relacionadas a la parte parietal. Podemos nacer ya con defectos de fábrica, como se suele decir. Podemos tener algún órgano en forma duplicado o podemos tener defectos en la rotación de eso. Usted tiene que tener en cuenta que en la etapa embriológica el intestino anterior, posterior y medio generan movimientos rotacionales y cada uno va ubicándose en la posición que le va a corresponder en la etapa adulta. Y en esos movimientos puede haber errores que van a asociarse a otras patologías que característicamente están asociados a enfermedades quirúrgicas del lactante o del recién nacido, donde en la cirugía pediátrica van a encontrar diferentes tipos desde bridas, atresias, anos imperforados, unas situaciones importantes, ¿verdad? Podemos tener tumores, los cánceres, todos esos cánceres de colon ascendente, de intestino delgado, de duodeno, de toda la parte que usted está en la pared, así como podemos tener tumores que son benignos como malignos, obviamente los cánceres, y lo benigno podemos tener lipomas, podemos tener angiomas, podemos tener alguna lesión que esté dificultando y generando eso. Procesos inflamatorios, rectocolitis ulcerativas, enfermedades de Crohn, tuberculosis, diverticulitis, que terminan afectando, inflamando tanto, que terminan generando un patrón de obstrucción prácticamente por el efecto inflamatorio que tiene la pared. Traumas, antecedentes traumáticos, radiaciones o isquemias en ese segmento, entonces ese intestino no trabaja después de haber operado, a veces resecamos ahorramos demasiado intestino, pero ese segmento intestinal que queda ahí ya no tiene esa irrigación, no le llega la sangre suficiente, entonces no trabaja. Entonces, parte del acto quirúrgico que nosotros hacemos es comprobar si hay o no hay movimiento de ese intestino. De nada sirve querer salvar intestino si no va a funcionar esa parte del intestino. O sea, no, si el intestino nosotros no vamos cortando y ni siquiera sangra, está condenado a reintervenirse probablemente y a resecar más. Patologías extraparietales se refiere a que está por fuera de la pared. Podemos tener las famosas bridas y adherencias. Ahí. Bridas y adherencias, que son, ¿qué cosa? Antecedentes quirúrgicos en los cuales el intestino se pega uno con el otro,
se pegan entre sí o se pegan a la pared. Podemos tener hernias internas en la cual tenemos recesos de los fondos de sacos, de reflexiones donde ocurren el, el peritoneo, donde se dobla, así como la trascavidad de los epiplones. Así también siempre hay un espacio donde puede quedar atrapado un segmento intestinal. O si hubo un antecedente quirúrgico, puede ser de que, puede ser de que se recortó cierta parte y quedó espacio donde justo se va el intestino a meterse. Hernias externas son las hernias que vamos a estar hablando cuando hablemos de patologías de la pared abdominal, ¿verdad? Las famosas hernias inguinales, crurales, femorales, umbilicales, la línea media, todo lo que tenga que ver. Compresiones. No necesariamente tiene que ser algo de la etapa. Podemos tener tumores, carcinomatosis, ganglios, quistes, ¿verdad? Quistes hepáticos, quistes pancreáticos, podemos tener quistes ováricos, podemos tener miomatosis, próstatas aumentadas de tamaño, tumores, cánceres, todo lo que puedes imaginar. El embarazo. El mismo acto del embarazo, el útero creciendo ahí va a terminar empujando a toda la parte intestinal y va a constituir un tipo de obstrucción. Intraluminales se refiere dentro de la luz. Cuando hablamos de lo que sería intraluminales, tenemos un sinfín de situaciones. Empecemos por los cuerpos extraños. Cuerpos extraños, imagínense, no sé, va desde desodorantes, pepinos, consoladores, hasta frascos de Nescafé, me refirió a una compañera que llegaron a retirar. O sea, diferentes objetos que puedan generar, obviamente, un cuadro de obstrucción dentro de la luz de un intestino. Las mulas que tenían, las que tienen, las que consumen justamente las cápsulas de droga, pueden generar, incluso justamente ese es uno de los miedos de que reviente y genera eh, una reacción a nivel del cuerpo, ¿verdad? Pero igual, termina convirtiéndose en objetos que pueden generar una obstrucción intestinal. Cálculos en los cuadros biliares, puede caer esos cálculos a nivel del colédoco y terminar entrando dentro de la luz intestinal y generar un hílio biliar, se llama. Entonces, benzoares, ¿qué son? Benzoares son semillas, objetos, algo que no tenga que no tengan eh, aporte nutricional, pero la gente come. Hay gente que come cabello, ¿verdad? Que aporte nutricional de nada. Y si eso se llama tricobenzoar, trico, cabello, ¿verdad? Asociado muchas veces a patologías neurológicas, como la pica, ¿verdad? Comer tierra, comer cosas que no tienen ningún aporte nutricional. Como también los benzoares pueden ser fitobenzoares, como serían las semillas de algunas frutas. Existen muchas frutas que tienen semillas, que la parte de la pulpa que le rodea la semilla nomás lo que debería de comerse, porque la gente come todo y termina obstruyendo. Esto es característico de las acerolas, no sé cómo se dice en portugués, pero ingá, le decimos acá, una plantita así que amarillita que tiene, está forrado blanco, así que los niños comen como caramelo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué hace? Termina obstruyendo y en la jerga popular quirúrgica solemos decir, tiene fascias aceroladas, o sea, la criatura del niño se nota que si hubo un antecedente de transgresión con frutas, entonces va a tener una semiología y una clínica de obstrucción, ¿ya? Entonces, al hacerle el tacto, podemos y determinar incluso algunos que otros, pero la cantidad es lo que termina generando la obstrucción. Parásitos. Ya dijimos que puede generar principalmente los nemátodos, como el Ascaris lumbricoides, hasta la Taenia saginata, Enterobius vermicularis. Todo eso pueden formar ovillos y terminar produciendo obstrucción. Esto está más asociado normalmente a niños en esta parte. Acá, esto ya, todo tipo de edad. Y esto sí que está asociado a edades más avanzadas. Los abuelitos, antes de, antes de entrar a la sala de quirófano, y principalmente en los abuelos,
que no tienen ese hábito repetitivo de consumir agua o abundante líquido, hace que la materia fecal se vuelva más espesa, más dura, más pastosa. Entonces hace que se formen impactaciones fecales, que son nada más que otra cosa que tumores duros de la materia fecal, por la exposición justamente por el tiempo de exposición a nivel del marco colónico. Entonces, muchas veces se forman cabezas del fecaloma que necesariamente se deben de romper, fracturar, segmentar para poder evacuar el abuelito. Y lo que nos le ayuda es justamente que los abuelos no caminan, no se mueven, aparte de no consumir mucha fibra, verdura, agua, no caminan, la falta de movilidad no les colabora y favorecen la formación de fecalomas. Si por alguna razón el abuelo consume, una abuela consume también medicamentos a base de opioides, favorecen más todavía para la disminución de la motilidad intestinal. ¿Y por qué toma su paracetamol con codeína, por ejemplo? ¿Y porque tiene cáncer, o porque tiene artritis, o porque tiene artrosis? Entonces, ahí vos te vas tirando un montón de bombas que van a estar asociadas justamente a eso. La acumulación de bario, ¿verdad? El bario prácticamente cada vez más está en desuso porque se usan contrastes iodados. Al contrario, el contraste iodado se utiliza y actúa más como un catárquico que como un obstructivo. Y lo funcional. Lo funcional también van a dividirse en dos tipos, ¿verdad? Van a dividirse en un dinámico y un adinámico. Podemos tener obstrucciones habiendo motilidad intestinal, habiendo movimiento peristáltico y algunos con ausencia total o parálisis total de la motilidad, que van a ser los adinámicos o los famosos íleos paralíticos. Podemos tener de forma difusa todo el intestino trabajando de alguna forma paralizado, como el caso de un postoperatorio normal. En un postoperatorio normal, de una anestesia general, todo ese intestino se paraliza. Ahora, en una raquida donde la anestesia es regional nada más, el intestino sigue su movimiento peristáltico. Mientras el cirujano está operando, el intestino está moviéndose de aquí para allá y nosotros tenemos que estar empujando y luchando contra esos movimientos. Ahora, cuando se apaga el CPU por la intubación, el intestino se paraliza. Obviamente que para volver a la motilidad va a tardar de que el cuerpo expulse toda la anestesia y que el intestino no se esté moviendo en forma difusa es obviamente normal si acaba de salir de un acto quirúrgico. Ahora, si eso persiste en el tiempo, es algo que vamos a tener que llamar la atención. Una peritonitis generalizada. Obviamente, si el proceso infeccioso está dispuesto en todo el abdomen, todo el intestino prácticamente va a dejar de movilizarse. Una enterocolitis aguda, traumatismos vértebro-medulares, o sea, una lesión raquimedular puede afectar el proceso o la metámera o el segmento que le corresponde a esa parte intestinal y todo ese segmento no movilizarse. Es por eso que muchas veces los pacientes que sufren lesiones, accidentes de moto, accidentes de caída y demás cosas, terminan muchas veces con tallas vesicales, porque ya no consiguen regular la motilidad de lo que sería la parte urinaria, por ejemplo. Y trastornos obviamente asociados a eso. Localizadas podemos tener ya sea una pseudoobstrucción del intestino delgado o el grueso, enfermedades neurológicas asociadas justamente desde Chagas, podemos tener postoperatorio de cirugías urológicas, ginecológicas, neuroquirúrgicas, ¿verdad? O un segmento donde hay un problema inflamatorio por una rectocolitis ulcerativa, solamente en la región del recto. Entonces vamos a tener causas importantes: adherencias, hernias, tumores, intususcepción o invaginación, vólvulo, enfermedades inflamatorias intestinales, estenosis, desde la fibrosis quística, cáncer de colon, megacolon, vólvulo, diverticulitis, colitis actínica o asociado a la parte de la radioterapia, ¿verdad? Radioterápica, en donde vamos a poder justamente asociar. Esto es lo que nosotros llamamos la intususcepción. Pueden ver cómo el intestino entra dentro, se recoge prácticamente dentro de sí mismo.
Va a generar un cuadro y va a estar asociado muchas veces a diarreas asociadas a sangrado en forma de grosella. Se suele decir. El hilio funcional, ¿verdad? Puede ser de forma difusa o localizada, generalizada, como dijimos ahí, trauma, enterocolitis, postoperatorio. Intestinas altas, vuelvo nada más a dividir, así los más frecuentes asociados al intestino alto y los más frecuentes asociados al bajo. Eso no quiere decir que no pueda haber una combinación ahí. Existen patologías como el síndrome de Ogilvie, ¿verdad? Donde existe una pseudoobstrucción, una obstrucción falsa del colon, ¿verdad? Donde hay una distensión del colon asociada a signos y síntomas de obstrucción, pero no hay una causa física real. Bastante asociado a patologías como cáncer gástrico o a otras cosas, en donde el intestino se ve que está dilatado, pero no se observa nada que explique por qué ese intestino no está trabajando como tiene que trabajar. No vemos, no visualizamos, es por eso que se llama pseudoobstrucción. Puede ser de forma primaria, forma secundaria, medicamentosas. El trastorno de la motilidad va a consistir por una miopatía visceral familiar, o sea, tenemos un problema genético asociado a la motilidad de esa parte de ese intestino, o un trastorno difuso por culpa de la que afecta al plexo intrínseco de lo que sería la pared, o puede ser secundaria a otras cosas. Tener en cuenta que la mayoría de los pacientes, principalmente los añosos, consumen diferentes tipos de medicamentos. Los pacientes que tengan trastornos de bipolaridad, trastorno de esquizofrenia, trastorno asociado a la parte neurológica, casi siempre cursan también con trastornos en la parte intestinal, porque el bien común es estabilizarle al paciente en su estado de humor, pero el mal que necesario va a llegar también es problemas asociados a la parte intestinal. Uno de ellos, ¿verdad? Opiáceos, alteraciones metabólicas graves, pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, suelen cursar también ese tipo de problemas. El mixedema, la uremia mismo, hiperparatiroidismo, lupus, esclerodermia, Parkinson, todo eso puede estar asociado a esa patología, como le estaba diciendo. El cáncer también. Entonces, entender datos importantes para asociar. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Historia clínica. Historia clínica, ¿qué nos va a permitir? Sugerir algunas suposiciones o hipótesis diagnósticas. Si nuestro paciente habla o tenemos un antecedente de cirugías previas o algo, en un lapso de unos 15 a 20 días de cirugía, ya podemos presentar un cuadro de síndrome adherencial. Entonces, si nuestro paciente nunca se operó, es muy improbable, no quiere decir que no, pero es muy improbable que esté asociado a ese tipo de patología. Pero si mi paciente ya se hizo una resección anastomosis, se volvió a operar, se operó una peritonitis y un tiempo después presenta cuadros de obstrucciones y antes de la peritonitis nunca tuvo esos problemas, entonces lo más probable que vamos a asociar es que alguna parte del intestino está pegado con alguna parte ahí y eso no colabora para que vaya bien de cuerpo. Hernias, estrangulaciones justamente. Si estaba bien o ya tenemos, cuando hablemos de hernia vamos a darnos cuenta que vamos a tener hernias que son eh, reductibles o no reductibles o irreductibles, hernias que son coercibles o incoercibles, que se pueda volver a colocar en su lugar o no, y algunas que ya van a ser irreductibles con pérdida de domicilio, o sea, van a perder tiempo ya donde el saco va a formar parte ya de lo que sería esa hernia. Cólicos biliares, vamos a pensar de que pudo haber pasado un cálculo, ¿verdad? Encamamientos prolongados, vamos a pensar, o deberíamos de pensar en un probable fecaloma. Si tenemos pacientes que tengan terrenos predisponentes asociados a cardiopatías hipertensivas o cardiopatías previas, cirugías valvulares, anticoagulados, entonces podemos pensar en la posibilidad de una isquemia mesentérica.
¿Cómo funciona? Justamente, la dilatación de ese intestino proximal al sitio de la obstrucción, la mucosa va a dilatarse y va a perder su capacidad justamente de absorción que tiene. Y al contrario, va a aumentar su cantidad de secreción. Entonces vamos a ver los famosos niveles hidroaéreos donde van a acumularse esos líquidos, porque pues, no hay movimiento. En una obstrucción alta hay una pérdida abundante de líquido por el vómito. Cuanto más alta la obstrucción, atiendan esa parte, cuanto más alta la obstrucción, mayor va a ser la cantidad de vómitos que va a presentar el paciente. Cuanto más bajo esté la obstrucción, lo más bajo va a irse asociado a qué cosa? A distensión abdominal. Entonces, va a depender mucho también de otro término, que si la válvula ileocecal se mantiene continente o incontinente. ¿Qué quiere eso? Consigue contener, atajar ahí y funcionar bien, va a hacer que todo ese marco colónico se dibuje como un arco prácticamente. ¿Por qué? Porque el gas va a estar atrapado en esa parte. Ahora, va a llegar un momento donde va a fatigarse esa válvula y va a liberar y va a empezar a retroceder. Si el paciente no puede echar por abajo y solo hay dos agujeros por donde puede salir, ¿dónde les parece que va a empezar a salir la materia fecal? Por arriba. Y esos ya son vómitos fecaloideos. Pacientes ya están mucho más graves, pacientes ya están en etapa más avanzada y son factores pronósticos prácticamente para poder decir que este paciente tiene eh, ya un paso más al cementerio que otro. La consecuencia va a ir acompañado de qué cosa? Deshidrataciones y trastornos del medio interno. O sea, nosotros no estamos cursando con un cuadro infeccioso, nosotros no vamos a pretender encontrar fiebre de 39 grados, no vamos a pretender encontrar hipotensiones bruscas de 7,4, depresión 70,40, no. Al contrario, los laboratorios, hasta, quiero decir, el examen físico, una leve taquicardia, a reventar, vamos a encontrar, si no prácticamente va a estar normal. Laboratorialmente vamos a encontrar prácticamente casi todo normal, también a excepción de algunas cosas como un hematocrito mucho más alto por un cuadro de deshidratación asociado a los vómitos, ¿verdad? Vamos a encontrar que el medio ácido base, lo que pasa es que cuanto más crece la distensión abdominal, va a empezar a afectar incluso la respiración, porque la respiración no va a poder expandirse correctamente porque a todo arriba está empujando. Estamos cargando y llenando nuestro ropero cada vez más y nos estamos vaciando. Entonces, cada vez que traemos más ropa, más ropa, más ropa, vamos a empezar a llenar y no vamos a poder cerrar la puerta del ropero. La estrangulación y consecuentemente va a ser una perforación. Esa es la evolución natural de lo que va a pasar. Va a llegar un momento donde no hay forma de sostener eso y va a tener que sufrir ese intestino y va a terminar perforándose. Y vamos a tener ahí un episodio de peritonitis por perforación de una víscera hueca. Ahí sí va a tener signos, ahí sí puede tener líquido libre, ahí sí puede tener fiebre, ahí sí puede tener las otras cosas. Entonces vamos a tener un aumento de la presión intraluminal, una disminución del retorno venoso, va a ser una transsudación de ese líquido a nivel de la luz, se van a formar los famosos líquidos de sufrimiento intestinal. No es como una citis, pero que no está infectada todavía, ¿verdad? Que es característico de las cirugías por la parotomía, donde aspiramos un 50, 30 cc de líquido, que prácticamente es como si fuese que estuviese llorando el intestino, y lo que damos, ¿verdad? Y obviamente la deshidratación va a ir acompañado del desequilibrio ácido-base. Vamos a tener hipocalemia, cada vómito, va a ir perdiéndose potasio, va a ir perdiéndose sodio, cloro, y va a hacer que ese intestino se convierta, aparte de tener un problema obstructivo funcional, con algo mecánico, con algo funcional. Ahora el intestino también, por si fuera poco, ya no puede trabajar porque ya no tiene los elementos necesarios, especialmente potasio. La anatomía patológica, ¿verdad? El aspecto del intestino mecánico va a ser agudo. Cuando es aguda y completa, el intestino parece bien dilatado, sus paredes son más finas y casi translúcidas. ¿Qué quiere decir eso? Si el problema fue ahora, el paciente estaba bien y se obstruyó bruscamente, ese intestino no tuvo tiempo de cambiar
su arquitectura. No tuvo tiempo de engrosarse ni de prepararse para tener más fibras musculares para poder contraerse. Entonces vamos a ver prácticamente en un momento donde va a dilatarse tanto que va a llegar a un nivel de 10 centímetros de dilatación del colon, parece una anaconda, pero cada vez más fino y transparente al borde de reventarse. O sea, un pequeño más movimiento y eso ¡puf! Explota y vamos a tener justamente un cuadro de perforación de víscera hueca. Ahora, cuando es crónico, la pared se encuentra ligeramente engrosada, con una hipertrofia de esa capa muscular. ¿Por qué? Porque esto fue lento, pero progresivo. Lentamente fue adaptándose y preparándose y acostumbrándose ya a esa dilatación. En lo funcional, ¿verdad? El ilio normalmente aparece esto, mirando así, semiológicamente, mirando la imagen del intestino, se le ve el mismo color que la parte normal. Ahora, cuando hablamos de algo funcional, normalmente está enrojecido y está cubierto por fibrina. ¿Qué es enrojecido? El intestino, como vieron en la imagen, se ve todo normal, pero el segmento donde está el problema está enrojecido, está hiperémico, está congestivo y está asociado a exudación. O sea, el proceso que era no infectado empieza a tener ya proceso inflamatorio infectado. Y vamos a tener como si fuese una tela ahí que le cubre, blanquecina, que se denomina fibrina, ¿verdad? Posteriormente va a volverse un líquido purulento. Y es lo que vamos a encontrar. ¿Qué es lo que va a llamar la atención cuando entre el paciente en la urgencia? Ese abdomen distendido. Y va a tener prácticamente una triada o una tétrada este paciente que van a cumplir con esa característica. ¿Y cuál van a ser? Estos cuatro síntomas cardinales. Dolor abdominal en forma de crisis. ¿Qué es el dolor en crisis? Un dolor discontinuo. Un dolor que para y vuelve. Vuelve y para nuevamente. Entonces el paciente refiere que está bien, que ya le pasó, ya se siente mejor y posteriormente vuelve nuevamente. ¿A qué emola eso? Justamente a que el intestino, el peristaltismo, lucha hasta donde puede, como todo músculo. Cuando hacen ustedes cualquier pesa, se fatiga, se cansa, necesita descansar, necesita relajarse, porque si ustedes pueden alzar una pesa de 1 kilo, pero no van a estar 22 horas haciendo ese mismo movimiento, que ese 1 kilo se va a convertir en 1000. No van a poder, el músculo se va a cansar, no hay forma de hacerlo. Entonces, náuseas y vómitos, distensión abdominal, cuanto más bajo, cuanto más alto, y ausencia de emisión de heces y gases. Entonces, cuando tengan esa tétrada, van a decir, opa, esto es una obstrucción intestinal. La primera manifestación, según su localización, para el intestino delgado suele ser en la región periumbilical y es mucho más intenso. Ahora, en el intestino grueso normalmente es más en el hemiabdomen inferior. Vamos a tener que allá en hipogastrio suele haber una ligera molestia, una sensación de plenitud, uno no va bien de cuerpo. El hilo mecánico intermitente, como le dije, dolores por retortijones. ¿Qué son los retortijones? Son como eh, torceduras, no sé cómo le llaman en portugués, torcer, ¿verdad? Entonces, de intensidad que van a variar, después por crisis y después por cólico, ¿verdad? En el hilo mecánico ya está complicado, el dolor es intenso desde el principio y continuo con exacerbación. O sea, si ya se complicó nuestro problema, nuestra hernia ya está estrangulada, va a empezar con todo también. El adinámico es poco intenso, discontinuo, difuso. Es el cuadro de la apendicitis, por ejemplo, no sabe, solamente duele la zona donde cuando la expones al dolor, pero el resto del intestino está, y si no le toca prácticamente casi ni duele. Y cuando hay un shock hipovolémico, un séptico, el dolor va a disminuir o incluso desaparecer. Claro, ha llegado un momento donde se va a perforar y el paciente va a sentir más o menos un alivio, pero va a empezar a tener una contaminación y vamos a tener un shock de tipo séptico. O si realmente el paciente empieza a perforar o lesionar algún vaso sanguíneo importante, va a empezar a sangrar y el paciente va a estar cada vez más obnubilado.
De forma refleja, las náuseas y los vómitos, ¿verdad? Va a aparecer como un alto reflejo de la parte medular, ¿verdad? Por la regurgitación de esas asas. Cuanto más temprano, cuanto más alta sea la obstrucción, más temprano va a evidenciarse. Más todavía si es mecánico. En un hilo simple, el vómito es de gran volumen, suele ser alimentario, bilioso, puede llegar a ser fecaloideo, normalmente casi cada 15 minutos. Hilos complicados, los vómitos son más frecuentes, poco volumen, o sea, no es que vomita mucho, pero eh, son más frecuentes, más repetitivos. En los adinámicos, los vómitos son más tardíos, más intermitentes, por momentos sí, por momentos no. Pueden estar asociados de vómitos fecaloides. El paciente puede estar deshidratado, con mucha sed, ¿verdad? Por eso es que normalmente no es que lo primero que nosotros hacemos al paciente es entra con este diagnóstico y ya le metemos a operar. No, hay que estabilizarle al paciente, hay que compensarle al paciente. Muchas veces compensándole con la hidratación, haciendo los análisis, corroborando de que está con un cuadro de deshidratación y con una alteración del medio interno, corrigiendo eso, el intestino arranca, trabaja, defeca, se soluciona muchas veces el problema del paciente, tiene toditos sus materiales ya para operarse. O sea, eso es algo que van a ver frecuentemente en los hospitales. Esa distensión abdominal va a ser consecuencia de las asas intestinales y del aire que se encuentra y del líquido. Entonces vamos a tener aire líquido, niveles aire líquido, es lo que vulgarmente llamamos niveles hidroaéreos, que van a visualizar. Si nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar imagenológicamente? Esos niveles hidroaéreos. Existen niveles hidroaéreos, entonces estamos hablando de un cuadro de obstrucción. Existen imágenes en pilas de monedas y en intestino delgado. Bueno, obstrucción. Existe una dilatación completa del marco colónico en una parte. Existe una obstrucción. Y si eso le asociamos niveles hidro abajo, aéreo arriba, líquido abajo, aire arriba, o sea, siempre busca subir el aire y siempre busca bajar el líquido. Como dije, si es algo dinámico, como un hilo paralítico, va a ser en forma difusa. Pero si es mecánico, va a ser en un segmento nada más, como una apendicitis o como una... Es mínima o no existen las obstrucciones altas, la distensión, porque el problema está más bajo. Y se puede hacer muy considerable cuanto más bajo sea la obstrucción. O- Lo otro es la ausencia de heces y gases. Si la obstrucción es completa, vamos a tener justamente ausencia de todo, de heces y de gas. Ahora, si es incompleta o el término de pseudoobstrucción, vamos a tener heces en forma diarreica. El paciente va a empezar tiene flatos y por momentos sufre por estreñimiento y diarrea. Se acumula tanto que después con el líquido termina derritiéndose y termina cayendo en un debacle diarreico. Y siente, ay, ya, creo que ya estoy mejor. Y acumula nuevamente por un buen tiempo nuevamente y así va siguiendo. Cuando hay estrangulación o isquemia en alguna de esas asas o el mismo intususcepción que es la invaginación, podemos encontrar hasta sangre en esas partes. Exploración, justamente, buscar signos de deshidratación de mi paciente. Signos del pliegue, mucosa seca, ojo hundido, taquicárdico, no orina el paciente. Puede haber una ligera fiebre incluso como un mecanismo de reacción de respuesta. Y si la obstrucción es simple, el dolor es en crisis, el paciente se encuentra inquieto, movimientos constantes. Si ya existe una irritación peritoneal, el paciente al contrario va a quedarse inmóvil, va a quedarse quieto en una parte, fijo, con una posición de defensa. Donde le tocas, defiende. Posiciones antálgicas. Si la obstrucción es crónica, puede haber pérdida de peso, puede haber signos de enfermedad sistémica. Empezamos a tener, no sé, nódulos subcutáneos, vamos a pensar dolores articulares, artritis reumatoide, cáncer, otras cosas vamos a empezar a pensar. Y ahí entra la semiología, que tanto les gusta o no les gusta.
que es justamente inspección, percusión, palpación, auscultación. Vamos a poder visualizar, existe la distensión abdominal. ¿Hay o no hay cicatrices quirúrgicas? Vamos a explorar esos anillos herniarios para saber si no tenemos hernias. Vamos a visualizar si hay movimiento o no hay de tensión o no, o movimientos de lucha, de movimientos peristálticos. Porque al inicio hay lucha. Después llega un momento cuando ya se fatiga el músculo, también para. Y si se llegó a perforar y hay un proceso ya inflamatorio, infeccioso, como una peritonitis, puede haber una microperforación, ahí sí que ya se va a paralizarlo. Entonces, vamos a diferenciar justamente entre la defensa y la contractura. Si se llegó a perforar el intestino, va a dar el famoso abdomen en tabla que se suele decir, que se siente como duro, rígido y contraído. Eso es característico de las perforaciones de vísceras huecas como un estómago, colon, intestino. Entonces, va a ver también qué tenemos que buscar imagenológicamente. Presencia de neumoperitoneo. Y eso se pide con una simple radiografía, pues eso vamos a hablar probablemente en la próxima clase nomás ya de imágenes. El signo de Jennou de Mussy, presente o positivo, es sinónimo de irritación peritoneal. No es otra cosa que como el Bloomberg de lado, pero en todos los cuadrantes. Donde se le toca, defiende, y donde se le toca, irrita. Podemos encontrar palpación de masas, encontrar el paciente está obstruido y tocarle y sentir una masa, puede ser una masa inflamatoria como un plastrón, así como puede ser un tumor renal, un vaso, una esplenomegalia, una miomatosis uterina, o sea, todas esas situaciones. Puede ser dolorosa, no dolorosa, ¿verdad? Cáncer, plastrón, invaginación, hablaba justamente de esa hemorragia en forma de morcilla. La temperatura suele ser normal, ¿verdad? Cuando hay un compromiso vascular secundario o ya hay una perforación intestinal, es donde empieza a aparecer la fiebre. Y si la fiebre está desde el principio, yo ya tengo que pensar en otra causa. Que probablemente mi obstrucción no es una obstrucción mecánica pura, sino que es algo inflamatorio. Y la estrangulación está, ya tenemos una oclusión intestinal más que una simple obstrucción. Incluso puede haber hipotermia. El paciente puede cursar también si es que hay un compromiso vascular. El pulso suele ser normal, va a empezar a aparecer la taquicardia cuando ya haya un shock importante o un efecto de estrangulación o una deshidratación importante. A la percusión vamos a encontrar tablero en como dama, dice, ¿qué quiere decir eso? Por parte vamos a encontrar matidez, por parte vamos a encontrar sonoridad, matidez, sonoridad, sonoridad, matidez. ¿Por qué se llama tablero de damas? O dama de ajedrez sería, ¿no? Ajedrez, donde negro, blanco, blanco, negro, negro, blanco, blanco, blanco. O sea, donde vos ya vayas percutiendo va a haber un sinfín de situaciones porque acá está paralizado, acá se quedó, el agua se quedó acá, el aire se quedó acá y va justamente asociado a eso. Van a haber signos de localizaciones específicas donde intestinos van a paralizarse por segmentos. Entonces podemos tener una hipersonoridad en una región central, ¿verdad? Signo de oclusiones del intestino delgado, o hipersonoridad en los flancos, ¿verdad? Sonoro acá en los flancos, sonoro en la parte central, asociado al intestino delgado, y eso, por ejemplo, se llama signo de von Hall, ¿verdad? Va a haber un meteorismo localizado por distensión del asa suprayacente al obstáculo. O sea, donde esté el obstáculo, el asa que le rodea, así, va a estar dilatado. Entonces, eso está asociado justamente a los hilos paralíticos, y si hay una irritación peritoneal, esa zona es dolorosa. La auscultación, al inicio, aumentado, con timbre metálico, uno escucha así la lucha intestinal. Podemos escuchar también signos respiratorios o cardíacos que son transmitidos por el líquido que se forma a nivel peritoneal. Y hay otros signos para que vayan recordando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se puede escuchar el soplo cardíaco así, prácticamente. Y se ausculta mejor todavía por el hecho de que hay líquido libre rodeándole, ese líquido de sufrimiento. Exudado, puede ser sangre,
la ruptura de una víscera. Y cuando llegamos a la última etapa, como le dije, desde ruidos aumentados a ruidos disminuidos, vamos a tener un silencio abdominal, un silencio auscultatorio. No me olvido cuando el profesor decía un silencio sepulcral, o sea, supuestamente un sepulcro. Ya no se escucha nada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos frente a una estrangulación, un probable hilo paralítico de causa generalizada. Entonces ya está complicado nuestra obstrucción intestinal. Podemos tener obstrucciones intestinales complicadas y no complicadas. Y la complicada ya sería justamente, bueno, en todas las patologías que vamos a dar durante todo el año, este ha de ser la patología en la cual se vuelve prácticamente imperdonable el no meter el dedo. Entiendo que agradable no ha de ser y no lo es, ni para el paciente ni para el propio médico, pero se trata de salvar vidas y de llegar a diagnósticos. Y como decía un aforismo antiguo, el que no mete el dedo mete la pata. Entonces, este es el lugar, como dice ahí, obligatorio donde uno tiene que hacer. Se les puede hasta entender no hacer el tacto a alguien que se va a operar de tiroides o alguna otra cosa, pero en una obstrucción intestinal no meter el dedo no me permite a mí saber si es que la ampolla rectal está ocupada por heces o no está ocupada, o si está vacía, o puedo determinar si hay un fecaloma o no hay un fecaloma, para no tener que operarle a ese paciente. Puede haber un cuerpo extraño. Puedo ver si es que hay melena, puedo ver si hay acolia, puedo ver la semiología del guante, sería eso. Puedo encontrar la cabeza de una invaginación, ¿verdad? De un tumor, de un cáncer de colon, de recto, un fecaloma, tumores de implantaciones bajas, ¿verdad? Masas pélvicas dolorosas justamente que uno puede al sentir por el fondo del saco de Douglas, ¿verdad? Cuando se acumula en una parte, esa región va a generar dolor. El Douglas puede estar ocupado por asas, ¿verdad? Y la ampolla rectal puede estar vacía y dilatada. Y bueno, acá llegamos a la mitad de nuestra clase. Vamos a dejar por acá para que yo pueda ir y disfrutar de mi día de profesor. Ya no tengo más ni saliva para hablar, ¿verdad? Estamos muy avanzados, o sea, no me preocupa esa parte. Bueno, la lista no traje porque bien saben que no vine con mi mochila. Entonces,